Diputado panista saca lo peor de sí. Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas. Detuvieron a cercano a Cabeza de Vaca que se pasó a Morena. Alertan de candidatos panistas guachicoleros. Vinculados a la delincuencia. Bienvenidos al Caporal del 16 de marzo. ¡Comenzamos! Tremendas las imágenes de lo que está ocurriendo, lo que es considerado como el primer incendio forestal de grandes dimensiones de este 2021 en la Sierra de Santiago, en Nuevo León. Para el pico, ¿verdad? Creo que se puede oír el rugir de las llamas, que es lo que estamos oyendo ahorita. Este incendio activo todavía se encuentra en territorio neoleonés, pero se encuentra muy cerca del estado de Coahuila, motivo por el cual se están movilizando autoridades de ambas entidades. Hasta este momento han reportado las autoridades que el fuego ha consumido 2 cabañas, afortunadamente sin personas heridas. Ya se ha reportado también caída de ceniza en varios municipios como Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santiago, Montemorelos y Allende. Autoridades han informado que esperan mala calidad del aire en las próximas horas. No, acá ya está grueso también, mira. Ya está para todos lados. Por todos lados está. Mira cómo está saliendo aquí, güey, mira. Sí. No, ya. Mira, güey. Ya se brincó, ya. Pinche mal. Seco de a tiro. ¿Cuándo la controla? No. Pelos tan güeyes. Te voy a mostrar un audio en donde vamos a escuchar al coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas. Esta grabación, de acuerdo con medios locales, fue hecha el pasado 20 de noviembre del año pasado. Sin embargo, se ha dado a conocer hace apenas unas horas. Presta atención a lo que dice el diputado panista del estado de Michoacán. Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué estar cuestionando. El dinero se lo gastó con X y con Z. Te pongo en contexto sobre estas declaraciones, que en realidad es más alarmante el contexto que la palabra misma que emplea. Esta plática se dio en una reunión entre los coordinadores de los grupos parlamentarios cuando discutían los resultados de la fiscalización que practicó la Auditoría Superior de Michoacán. Al mismo Congreso, a la misma Cámara local, en el que la auditoría destacó diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, la Auditoría Superior de Michoacán pertenece al Congreso del Estado. El diputado Javier Estrada, entonces, en una reunión con los representantes de las bancadas de la misma Cámara local, pidió la destitución del auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, porque pues no le gustó los señalamientos que el auditor hizo al Congreso sobre el manejo de los recursos. Motivo por el cual, como te decía, el contexto es más grave de la palabra en sí misma que empleó el diputado, porque pues advierte que el auditor no debe cuestionar al Congreso por sus gastos, porque son los diputados los patrones. Ahora bien, con este contexto, escuchemos nuevamente y más amplio lo que dijo el diputado panista. Usted no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino. Somos sus patrones, le guste o no le guste. Y es una manera de chantaje. Digo, si nosotros tenemos una ruta para el dictamen de la autonomía, que lo calide, que lo procese o lo que sea, pero a mí apuntazos no, y donde tope. Si al bote, pero obviamente no vamos a ir con mamada. Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué estar cuestionando. El dinero se lo gastó con X y con Z, nada más para exhibirnos como Congreso.
Pues ¿quién se cree? ¿Quién se cree? O sea, y nosotros vamos a estar cruzados de brazos. Estamos pendejos. Estamos pendejos, de verdad. A mí no me va a amedrentar, a mí lo que me hace es encabronar. Y que saque una, y que saque otra, y que chingue a su madre. Vámonos a Tamaulipas. Te estoy mostrando en pantalla a Abiel Medina Flores, exalcalde de Soto La Marina, lo ves del lado derecho. Actualmente es aspirante a alcalde nuevamente del mismo municipio de Soto La Marina. Lo estás viendo, de hecho, con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Bueno, Abiel Medina fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, acusado de desvío de recursos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta detención? Bueno, el alcalde era cercano al gobernador. De hecho, nuevamente te comparto esta fotografía. Hizo campaña con él en el proceso electoral del año 2016, ambos por el PAN. Cabeza de Vaca llegó entonces a la gubernatura y Medina Flores llegó a la presidencia municipal de Soto La Marina. Según la Fiscalía General de la República, en este municipio donde él fue alcalde, el gobernador actual, Cabeza de Vaca, tiene dos propiedades de valores millonarios. Uno, el rancho El Rincón, valuado en 66 millones de pesos, y el rancho El Mirador, con un valor estimado de 38 millones de pesos. Según esto, también la denuncia presentada por el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán. Ahora bien, Abiel Medina Flores quería reelegirse en este 2021. Sin embargo, no recibió el apoyo del PAN, por el cual llegó a ser alcalde. Motivo por el cual, pues se cambió a Morena, a la coalición Morena-PT para buscar la reelección. Y entonces la Fiscalía Estatal lo detuvo. La captura ocurrió la mañana de este domingo 14 de marzo y los simpatizantes de Abiel Medina Flores se han manifestado pues afuera justo de la Fiscalía Estatal acusando detención arbitraria. No manches. Lo que quieren es provocarnos. Ya lo tenían afuera. Tranquilo, nada más que vean y que llegue esto en vivo, lo corruptos que son, la corrupción que hay. Claro que sí. Por eso sí. Claro, ya se llevaron al señor. Pinche par de corruptos. Lo que hacen para tragar. ¡Al pueblo! ¡Al pueblo de lo que deben defender! Atención con este caso que también tiene que ver con personas cuestionadas buscando un cargo público. Hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha lanzado una advertencia, que el PAN está postulando a candidatos ligados con grupos delincuenciales. Aunque lo mencionó de una manera un tanto rápida, es importante saber de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos viendo en Puebla. Se trata de un grupo de panistas, perredistas, del cual te he hablado en otros videos. Resulta que la Comisión Estatal del PAN aprobó ayer, lunes 15 de marzo, la lista de aspirantes a diputados por la vía plurinominal de diputados locales. En segundo lugar, designó a Patricia Valencia Ávila, hermana de Vicente y de Rafael Valencia Ávila. El pasado 12 de agosto del año 2018, ya tiene algún tiempo, te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura. Te estaba platicando en aquella ocasión de la marcha que hubo en Puebla en protesta por el resultado electoral en donde ganó Marta Erika Alonso. En aquella ocasión te informé que esa manifestación llegaba en un contexto bastante delicado para Marta Erika Alonso. Estás ahora viendo en pantalla a Rafael Valencia Ávila, uno de los que tuvo contacto con Marta Erika Alonso, justo por eso era la vinculación de los temas. Rafael Valencia Ávila era entonces, en el 2018, alcalde de Venustiano Carranza. Lo vemos en la foto acompañado de su esposa Ilse Lucía Bernabé.
Él llegó a la alcaldía por la coalición PAN-PRD. El martes 7 de agosto de ese año, del 2018, la Policía Federal hizo un cateo en 3 domicilios del municipio Venustiano Carranza en Puebla. Uno de esos tres domicilios era la casa del alcalde de Venustiano Carranza, del entonces alcalde. En total, en los 3 domicilios, las autoridades dijeron haber encontrado 50,000 litros de combustible robado, vehículos, armas de uso exclusivo del ejército y droga. Aunque informaron lo que encontraron, no informaron que una de esas casas cateadas era la casa del alcalde, pero sí informaron que hubo una mujer detenida. Esa mujer detenida era ni más ni menos que la esposa del entonces alcalde. Tras la detención, el alcalde desapareció. Desapareció, no que lo desaparecieron, sino se esfumó. Ya no se supo nada del alcalde. Y también desapareció su hermano, Vicente Valencia, a quien estás viendo en pantalla. Vicente Valencia había ganado ya la elección el 1 de julio del 2018 para ser alcalde. Es decir, desapareció el alcalde en funciones y desapareció el alcalde electo. De hecho, entre hermanos se iban a pasar el poder de la alcaldía. Ahora bien, el 11 de agosto del 2018 se informó que Ilse Bernabé fue dejada en libertad tras pagar una fianza, y en paralelo volvieron a reaparecer los hermanos. Y nuevamente vimos al alcalde con su esposa en eventos públicos. En un evento público donde dijo que iba a ofrecer una conferencia de prensa para explicar qué pasó y señaló pues que nadie puede estar por encima de la ley. ¿Qué ocurrió posteriormente? En abril del año 2020, ya estamos hablando del año pasado, hace casi exactamente un año, fueron dadas a conocer fotografías de elementos de la Guardia Nacional. Te comparto una de estas fotografías, también te traje video de hecho de este tema. Estás viendo en pantalla a elementos de la Guardia Nacional sentados en la mesa, comiendo. Bueno, resulta que en realidad en esta fotografía ellos están reunidos con los Valencia, con esta familia que ha estado en el poder y acusados de lo que te acabo de mencionar. La Guardia Nacional informó, a raíz de estas fotografías, informó el pasado 22 de abril del 2020 lo siguiente, y te comparto los tweets que dicen: en redes sociales circulan imágenes que hacen referencia a una comida de elementos de la Guardia Nacional con un grupo de civiles a quienes fuentes abiertas los señalan de ser parte de una organización delictiva que tiene presencia en Venustiano Carranza. Al respecto, se inició investigación sobre las condiciones y el objetivo de esta reunión para aplicar las sanciones administrativas y o legales que le resulten a los asistentes de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ratifica su firme compromiso de no tolerar a sus integrantes ninguna conducta fuera de la ley. Bueno, la Guardia Nacional informó que ya estaba investigando a estos elementos que sostuvieron una reunión, una comida con los Valencia, derivado a las acusaciones que gira en torno de esta familia. En la conferencia matutina del 24 de abril del año 2020, del año pasado, Luis Rodríguez Bucio, coordinador nacional de la Guardia Nacional, habló sobre estas fotografías, habló sobre este encuentro, habló sobre la investigación y sobre las sanciones. Recordemos lo que dijo el jefe máximo de la Guardia Nacional el pasado 24 de abril del 2020. Sí, efectivamente un grupo de elementos de la Guardia Nacional que es del área que les toca precisamente supervisar al resto del personal desplegado. En el principio de la semana se encontraban revisando en el área de Veracruz y Puebla, y en algún momento del regreso se pararon a comer en un restaurante. Después de ver las fotografías de con quién se habían reunido, pues se inició una investigación por la propia Unidad de Asuntos Internos, que es la responsable de ver
la conducta de todo el personal de la Guardia Nacional. Se está actualmente en el proceso del tiempo que lleva la investigación. En algún momento pues se tendrá que definir la sanción que corresponda a este personal por la acción que tuvieron de reunirse pues con gente que públicamente se menciona que está relacionada con grupos de delincuencia organizada, pero también eso se hará del conocimiento público. Se hizo el conocimiento que se iniciaba una investigación, está en ese proceso, y cuando se concluya haremos también del conocimiento la sanción que se les aplique a este personal. Todavía hay mucho más que decir de los Valencia. ¿Quiénes son los Valencia? Los hermanos llevan 13 años en el poder. Del año 2008 al año 2011, Vicente Valencia fue alcalde por el PRI. De hecho, te muestro nuevamente en pantalla esta fotografía, que si bien actualmente van por el PAN y han ido también en coalición por el PRD, en esta fotografía le vemos una camisa del PRI porque data de aquel entonces, del 2008 al 2011. Del 2011 al 2014 fue alcalde también por el PRI uno de sus hermanos, Jorge Alejandro Valencia, un tercer hermano que no ha estado involucrado en todas las historias que te he contado, pero sí, también es hermano, es uno de los Valencia. Del 2014 al 2018 fue alcalde Rafael Valencia, a quien ves en pantalla. Para entonces fue alcalde ya en la coalición PAN-PRD y fue justo en esa gestión cuando ocurrió el cateo. Y del año 2018 hasta ahora, 2021, es alcalde nuevamente Vicente Valencia. En este periodo, en la elección del 2018, la hermana Patricia Valencia se lanzó de candidata a diputada federal por el PRD, pero perdió la elección y actualmente ha sido designada por el PAN para ser diputada local por la vía plurinominal. Hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues acusó al PAN de postular a candidatos vinculados a grupos delincuenciales. En una lista que aprobó ayer lunes, en la lista de candidatos a diputados plurinominal, y que designó en segundo lugar a Patricia Valencia Ávila. Este señalamiento lo hizo Barbosa tanto vía Twitter de manera más directa, como también lo hizo en su conferencia matutina. Veamos ese señalamiento, esa advertencia que lanzó el gobernador poblano, y no olvides reventar el botón de like y suscribirte. De aquí nos vamos a Twitch. Gracias, te comparto el clip. Efectivamente ya comenzamos a tener evidencias de la vinculación de grupos, personas vinculados a la delincuencia con partidos políticos que están en la búsqueda de candidaturas.